Bienvenidos al Círculo de Lectura de las Crónicas de la Historia Cósmica de Ensincro 1320. El propósito de estos encuentros es realizar la lectura sincronizada, sistematizada, de los 7 volúmenes de las Crónicas de la Historia Cósmica. Para conseguir los libros, dirígete directamente a www.13lunas.net. Para más información respecto de estos círculos de lectura, comunícate con nosotros, puedes dejarnos un mensaje privado aquí en los comentarios de este video o buscarnos en las redes sociales como Ensincro 1320. Estamos leyendo Crónicas de la Historia Cósmica, volumen 2, el libro del Avatar, Historia armónica, ciencia cósmica y el descenso de lo divino, el tiempo y el cosmos, la historia, el polo relativo. Parte 3. Ciencia cósmica, renovar del orden sagrado. Página 187. La estructura y funciones atómicas en la formación del planeta. Comienzo con la lectura yo ahora, Kin 80. En la estructura atómica, la estabilidad y la duración entre el núcleo y el electrón orbital es una función del cartio, la dinámica del espacio entre el núcleo y la concha orbital. El cartio es lo que produce espacio, es lo que produce en alternancia los rayos búltico, polaridad negativa, de acción lumínica, y los rayos Strang, polaridad positiva, de acción térmica. En la ciencia cósmica, el cartio es una característica primaria de la estructura atómica, el dinamismo plásmico que activa la luz y el calor. Similarmente, si el Sol es tomado como el núcleo de un átomo gigante y los planetas son las partículas orbitales, entonces el espacio entre el Sol y las diferentes órbitas es un campo de fuerza masivo o cartio. Esto se convierte en un campo de plasma cósmico, coextensivo con la heliosfera. Cuando un fotón es atrapado dentro del cartio, rompe su autodilatante estructura, autoiluminadora, de acuerdo a un espacio-tiempo igual al cuadrado de su masa e inmediatamente llega a ser luminoso. La incidencia mesónica en el cartio produce un incontrolado e incontrovertible movimiento no retornante que se manifiesta en diferentes grados de termicidad, calor. El 10% que es filtrado hacia un planeta como la Tierra, tanto de la luz como del calor solar, es transformado en áreas de microqualis o microdwarfs. Dum quali, partón con acción térmica. Dum dwarf, partón con acción lumínica, que absorben las partículas subatómicas. A través de las coberturas electrostáticas, la cápsula atmosférica, se afecta la transferencia de cargas. Un planeta es entendido, por analogía, como una partícula macroatómica que funciona como un generador cósmico con su propio campo magnético, movimiento y conductor, el plasma que rodea la Tierra. Esto es verdad de acuerdo al principio de consistencia holonómica. Por esta razón, las interacciones de la luz, el calor y el electromagnetismo dentro de la esfera planetaria son descritas en términos de física atómica. Los polos son las conchas polares que se originan de la interacción de todos y cada uno de los puntos de convergencia de las uniones de las cubiertas eléctricas subsecuentes con el eje o conector terrestre. De acuerdo a la ciencia cósmica, la información en relación a los polos es almacenada en la quinta cámara secreta de la Gran Pirámide de Ra. La suma, totalidad acumulada, de las cargas electrostáticas distendidas repelen violentamente las series mesónicas, térmicas, disminuyendo ulteriormente el movimiento intermolecular que puede trascender los movimientos interatómicos o incluso los movimientos interpartónicos. Esta es la razón por la cual los polos tienen luz solar, pero no tienen calor, y no hay corteza sin cubierta geológica de atomización. Las radiaciones solares son series fotónicas y mesónicas en alternancia, que viniendo del Sol viajan
invisiblemente desde la esfera solar hasta que ellas sostienen un choque en la cobertura electrostática o electrónica de cada planeta, en cuyo momento el 80% es rebotado, rompiéndose en fotones y mesones, que respectivamente producen luz y calor para el planeta. El planeta es visto así, como una gigante estructura atómica electrodinámica. Los mesones y los alfa mesones, que forman el protón y el positrón, atrapan cuanta por sus bases Dwyer negativas y los liberan a través de vértices en forma de rayos Strang de acción térmica. Para los átomos de la cuarta dimensión, los nombres de los mismos, pero los nombres son los mismos, pero las valencias cambian por factores de 48 a 36. Los fotones y los fitones son simultáneamente agrupados duodecimalmente para formar el electrón y su contraparte, el negatrón. El área circundante del cuanta es atrapado por vértices fusionados en el centro y liberados a través de estructuras en forma de rayos búlticos. Así como las estructuras elementales terminan con la descripción de los generadores áuricos o chakras, así la física atómica termina en la discusión de la formación planetaria. Esta descripción entera de lo cosmológico construido para la naturaleza estructural y funcional de un chakra es un fundamento para el diseño e ingeniería cósmica y planetaria. La ciencia cósmica demuestra que los elementos y estructuras básicos son al sistema chácrico humano, como la física atómica es a la formación planetaria. El elemento básico representa los supermicrofenómenos. Esto se relaciona con el aura humana. Esta relación del nivel de subpartícula en relación al humano es como la física atómica es al planeta. La física atómica describe y define gigantescas estructuras comparadas con lo que son los elementos básicos o estructuras electrónicas. De esta forma, las moléculas atómicas son sistemas solares y galaxias enteros comparados con las estructuras básicas. El chakra, entonces, llega a ser el punto de caída evolutiva para el desarrollo de transmisión y generación de las diferentes estructuras eléctricas y electrónicas, así como el planeta es el capacitor de funciones y procesos atómicos y electrodinámicos. Para resumir, la ciencia cósmica nos lleva, a través del entero cosmológico construido a la naturaleza estructural y funcional del sistema chácrico humano. El elemento básico del sistema chácrico humano representa lo supermicrofenoménico que se relaciona con el aura humana. Esta proporción del nivel de subpartícula en relación al humano es como la física atómica es al planeta. Todos los componentes juntos, el humano y el planeta, crean todos un entero cosmo electrodinámico. En realidad, es el entero cosmo electrodinámico del sistema humano, en el contexto del sistema planetario solar, el que debe ser entendido para encajar los factores liberadores de la historia cósmica y la evolución del alma hacia la conciencia cósmica. Continúo con la lectura entonces. El humano como conducto de energía. Es importante ver porque la información es juntada así. Es para demostrar que el ser humano es una función integral, en el íntegro proceso eléctrico generador. La parte central de nosotros mismos nos conecta con la génesis primaria de toda la creación, porque nosotros somos miembros del cuerpo planetario. Debemos entender cómo afectamos interactivamente y cómo somos afectados por el cuerpo planetario entero. Esto nos lleva a prácticas cuatridimensionales, tales como el telectonón, las 20 tablas de la ley del tiempo, el 7 es al 7, lo que el 7 es al 7 y el misterio de la piedra. El propósito de tales prácticas es conectar el huevo áurico humano a los chakras, a través de la línea de fuerza y a través del ingreso de los pitris de diferentes partículas pránicas o plasmáticas. Esto es seguido por la activación de los marcines
que liberan energía psíquica. El humano es para evolucionar hacia un capacitor y activador de energía holonómica, trabajando como un componente vital en el sistema entero del planeta. Esto requiere que el humano llegue a estar mucho más intrínsecamente involucrado en la hechura y generación de los plasmas y las líneas electrónicas de fuerza que se entrelazan con las múltiples estructuras del planeta. En relación al planeta, los humanos son para ser generadores plásmicos bioelectromagnéticos cósmicamente activados, estabilizando y dinamizando por turnos las interacciones cósmicos solares del planeta. Esto da como resultado lo que las dinámicas del tiempo llaman la creación de la arquitectura radiosónica. La arquitectura radiosónica es la conexión telepáticamente coordinada entre la actividad electrónica que conecta los sistemas chákricos y los múltiples campos electrónicos del planeta en su formación de diferentes esferas y envolturas mentales abajo en el núcleo, donde los plasmas son almacenados. Dentro de su campo áurico, el humano establece una especie de cuerpo de Cartio, el espacio entre el cuerpo físico y el límite del campo áurico. Como en los campos atómicos y solares, el Cartio humano es la zona para la transformación de la luz y el calor. Es aquí donde los procesos de cósmosis ocurren. Volumen 1, capítulo 5, páginas 92 a 93. Tenemos que empezar por ver el cuadro de un conjunto entero de estructuras de interacciones del componente humano, que es como un pequeño capacitor. Luego están el planeta y el Sol. Estamos tratando con un campo entero, interactivo, dinámico, que crea un cuadro tan vastamente diferente del ser humano en el universo, del de la presente percepción del hombre como una criatura económico-política. La formación de un planeta es para facilitar y transducir secuencias alternativas de luz y de calor que van del Sol al planeta. Estas son las mismas clases de unidades de Partón que encontramos en nosotros mismos. La descripción ilustra una interacción dinámica que unifica el principio de la creación con la presente creación a través de nuestro sistema chácrico, incluyendo su línea de fuerza. Igualmente, el completo campo planetario representa interacciones con el campo solar, que contiene todas las mismas clases de líneas de fuerza, escalonadas hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo al tamaño de la unidad planetaria. Además, tienes que ver cómo las transformaciones de energía pasan a través de diferentes mantos o cubiertas. Somos el componente creativo que unifica todas estas diferentes estructuras. Además, debemos entender que el Sol es un plasma mayor que genera y descarga la unidad, que mantiene el sistema cosmoelectrodinámico humano planetario en un estado de vital autogeneración. Explorando las dimensiones. La no locabilidad de la mente significa que hay mundos o universos que son palpablemente aún no presentes, pero que son real y absolutamente inmediatos. No es como si tú tienes que ir fuera de tu universo conocido para llegar a la siguiente dimensión. Las dimensiones ya están todas presentes aquí, pero las dimensiones más altas están disponibles solo a través de la mente, entendida como el medio de la conciencia, así como el espacio es el ámbito de la mente. Historia Cósmica, volumen 1, página 161. Dimensiones, mundos paralelos de coexistencia. Ver también volumen 1, capítulo 11. 1. Primera dimensión. Desde el éter a las miríadas. Iniciación de la polaridad. La primera dimensión, que es lo que llamamos la dimensión precuántica, es donde todas las diferentes partículas pre-subatómicas están contenidas, los puntos Cessna y las miríadas. Esto está también bajo el microscopio, el reino de la polaridad primaria. 2. Segunda dimensión, el partón.
El punto esencial transformado en cuanta o energía. Existe en la segunda dimensión, es pre-subatómica y aún fuera de la vista del microscopio. Aquí está la generación de las líneas electrónicas de fuerza. La primera y la segunda dimensión se incluyen en la tercera dimensión. El principio de polaridad y de electricidad subyace en el spin y en la carga eléctrica del universo entero, aun cuando está envuelto en las estructuras complejas de nuestro ser triádico. Todo átomo tridimensional tiene un electrón. Un electrón es una forma muy evolucionada de la polaridad primaria, los partones primarios y las líneas eléctricas primarias de fuerza. El tiempo y el espacio solo se correlacionan con las primeras 4 dimensiones, donde las múltiples interacciones sincrónicas crean procesos formativos que propagan, generan, menguan y disuelven. 3. Tercera dimensión, nivel atómico y subatómico, el cual es detectado como materia. Incluyendo las primeras 2 dimensiones como su base, el espacio tridimensional incluye altura, ancho y profundidad, como el campo de las estructuras morfogenéticas evolucionantes. La tercera dimensión es la organización de toda la vida celular y atómica. La primera, la segunda y la tercera dimensiones juntas constituyen un recuerdo en el mundo físico que es completado a través de un proceso de morfogénesis. La tercera dimensión es el reino del ser tridimensional o el yo, el ego. Podríamos preguntar, si la tercera dimensión no es nada más que la interacción de estas partículas, ¿de qué es el tiempo una función? ¿Es la forma una función de la inteligencia? ¿Qué es la forma? ¿Es la forma inseparable de la inteligencia? ¿Y la mente? ¿No es la mente la que hace la forma inteligible? En la tercera dimensión, el tiempo llega a ser el factor, tanto de irreversibilidad como de sincronización. Es claro que si tú estás con las partículas subatómicas y atómicas, pasas por alto el espectro formal de la realidad percibida. ¿Por qué son formados nuestros órganos de los sentidos como son? ¿Hay una realidad aparte de cómo nuestros órganos de los sentidos están informados? Similares asuntos son contemplados e investigados en el Abhidharma budista, que es muy filosófico en sus premisas. Un fenómeno del mundo es percibido como una función de las percepciones sensoriales. Podemos llegar a estar tan familiarizados con la forma en que algo parece que no la vemos por más tiempo. En realidad, nosotros paramos nuestras percepciones diciendo cosas como, si tú has visto un árbol, entonces los has visto todos. ¿Es la forma puramente generada por la mente? 1. La tercera dimensión culmina en el agregado orgánico complejo llamado vida. 2. No es que el patrón genético dé origen a la formación simultánea de 2 entidades biológicas, la tri y la cuatridimensional. 3. Sino que las entidades son el medio para incorporar la cosmología electroplásmica como una función planeto-cósmica. De tal manera que es a través de la evolución de la materia hacia el cristal y la vida que la forma y luego la percepción de la forma llegan a ser creando cada vez más intrincados sistemas de retroalimentación y de comunicación. 4. Cuarta dimensión. Nivel atómico y subatómico de baja valencia. La cuarta dimensión es el reino de la materia etérica o del doble etérico, el verdadero ser. Este es también el reino imaginal y el más allá, el tiempo del sueño. La cuarta dimensión es lo atómico y subatómico, aunque con un nivel de baja valencia o una valencia de menos frecuencia. Esto significa que estamos tratando con sustancia inmaterial
fundamentalmente etérica. La entidad biológica también participa en la cuarta dimensión, cuando evoluciona en mente y espíritu. El ser cósmico experimenta una cada vez más rica y dinámica relación consigo mismo. El ser cuatridimensional es llamado el ello o el otro, porque generalmente el ego tridimensional experimenta el ser cuatridimensional como ajeno o fuera de sí mismo. Pero es también el ser objetivo, el ser cuatridimensional, es el aspecto de nuestro ser que realmente experimenta los fenómenos paranormales. El ello está inmerso en el ámbito telepático del éter, de ahí ser etérico. También la cuarta dimensión, mientras más expandida esté la estructura atómica, más etérica es su sustancia. Mientras más etérica es su sustancia, más tiempo ocurre en relación con la tercera dimensión. Esto es conocido como la compresión del tiempo fractal, queriendo decir que tú puedes empacar más tiempo en una limitada unidad de espacio-tiempo. En las 20 tablas de la ley de tiempo tenemos una forma específica de entrar conscientemente a programas de compresión del tiempo fractal, donde con ejercicios podemos experimentar 1300 años en un día. En este contexto, la vida es especificada como si fuera una función de un proceso gemelar o paralelo que ocurre en la tercera y en la cuarta dimensión. Para cada uno de los seres dimensionales, el otro es como un sueño. La existencia de nuestro ser cuatridimensional es como conocemos intuitivamente. Ya se ha juntado algo en su tiempo expansivamente ocurrente, que es movimiento de alta velocidad para la tercera dimensión y su conciencia inferior. Sea que lo escuchemos o no, es un asunto del reino moral del universo. Paso la palabra, 1528. ¿Estás para leer? Por ahora no. Bueno, sigo entonces leyendo 1580. Si alguien quiere tomar la palabra, estamos por la página 195. 5. Quinta dimensión. Nivel electrónico. El yo superior. El ser más alto. El plano divino. El guía espiritual. El maestro esencia del Dios cósmico dentro de nosotros. El ángel guardián, etc. Donde el factor del tiempo no opera más y las reencarnaciones no existen más. Los inmortales. El ser pentadimensional más alto completa la tríada evolutiva del alma. Es la razón para caminar el proceso de los seres tri- y cuatridimensionales evolucionantes. El ser pentadimensional es el puro nivel electrónico o el ser más alto. Este es el plano divino de la pura realidad espiritual electrónica, a menudo descrita como gloria, paraíso o nirvana. La quinta dimensión es el espacio, donde el tiempo no opera más y la reencarnación no existe más. La reencarnación ocurre solo en el nivel atómico y subatómico. La evolución del alma se esfuerza por avanzar de la tercera a la cuarta dimensión y luego más allá del tiempo, a la quinta dimensión, accesible a través de profundos estados meditativos. Los seres tri, cuatri y pentadimensional constituyen la única entidad triádica. Desde el punto de vista de la conciencia cósmica, lo atómico y subatómico son puramente fases transicionales. Además, cuando decimos que el tiempo es la cuarta dimensión, significa que el tiempo organiza la cuarta dimensión hacia una matriz radial de sincronicidad, donde todo es experimentado en su interconectividad. El espacio es donde todo ocurre. El tiempo es el rango de velocidad de la ocurrencia de sincronizaciones dentro del orden universal, inseparable de la conciencia autoexistente. La sexta dimensión es el plano de la luz, donde la forma no existe más. En términos budistas,
Este es el arupa o el reino sin forma. Fluidos eléctricos armónicos y disarmónicos, como plasmas, de diferentes frecuencias, interactúan para crear diferentes metaentidaciones, como funciones superangélicas de constructos masivos de inteligencia que todo lo saben. Esto significa que hay intencionalidad de los diferentes plasmas en las diferentes frecuencias que crearon el rang y llevó todo a andar. 6. Sexta dimensión, plano de la luz, donde la forma no existe más, aunque hay tipos de entidización. Interacción de fluidos eléctricos armónicos y disarmónicos de energía de diferentes frecuencias de luz, incluyendo la luz y los códigos del spin, como también la intencionalidad de los plasmas, operando en variables frecuencias. 7. Séptima dimensión. Nivel radial plasmático, o sea, el origen del espíritu. La séptima dimensión es el resonador sin espejo, el tubo parlante de Dios. La séptima dimensión realmente crea un vacío, o toroide, que recorre a través de las otras dimensiones y que viene desde el fondo de la primera dimensión. Este es el puro estadio radial de la conciencia, sin principio ni fin. Como vimos en el volumen 1, capítulo 9, las dimensiones en espejo están todas localizadas dentro de la séptima dimensión. Si miras la gráfica del modelo del universo simultáneo, ZOOM, en el volumen 1, verás que en lo alto hay un vacío toroidal que succiona hacia el vacío o que sopla a través y fuera del vacío y luego abraza la primera dimensión. A las dimensiones en espejo se accede a través del cuerpo cuatridimensional del humano. La octava dimensión en espejo está en el interior de la sexta dimensión. La novena dimensión en espejo está en el interior de la quinta dimensión. La décima dimensión en espejo está en el interior de la cuarta dimensión. La undécima dimensión en espejo está en el interior de la tercera dimensión. La duodécima dimensión en espejo está en el interior de la segunda dimensión. Y la tercera dimensión en espejo está en el interior de la primera dimensión. Tú tienes que ir realmente dentro para acceder a estas. Estos son profundos y sutiles puntos a contemplar, considerando los pares de dimensiones en espejo. Como veremos, la ciencia cósmica también posiciona otras 5 dimensiones más allá de la 13ª. Estos son planos sutiles de las inteligencias angélicas de la quinta fuerza, primordialmente establecidas en la quinta luna de la onda encantada de la creación cósmica. Véase capítulo 12, universo de 18 dimensiones. Este plano es como la lechuga, el aguacate y el tomate en un sándwich eléctrico. Las dos primeras dimensiones son las rodajas de pan eléctricas del fondo. Las piezas superiores del pan son hechas de la quinta y la sexta dimensión. Dentro del pan está la sustancia, lechuga, aguacate, tomate, de los planos materiales y sutiles de la tercera y la cuarta dimensión. La vida ocurre en la tercera y la cuarta dimensión. ¿Por qué existe la vida? ¿Desaparecerán completamente las partículas atómicas y subatómicas algún día? ¿Se volverá el universo hacia la luz pura? La vida es un estado transicional en la evolución formativa y ocurre en la forma en que lo hace, en la tercera y la cuarta. Se ha supuesto que sea una secuencia evolutiva de la tercera a la cuarta a la quinta dimensión, desde lo más denso a lo menos denso, a la pura densidad eléctrica y no densidad material. Esta parece ser la escala del espectro evolutivo. La séptima dimensión es la radial plasmática y es el origen del espíritu. Lo que es importante comprender en esta discusión de las dimensiones, que son suplementarias al modelo ZOOM, volumen 1, capítulo 9,
es que la percepción de la vida está enmarcada dentro de un constructo de fuerzas electrónicas interactivas de diferentes escalas y de dimensiones. La tendencia de las fuerzas electrónicas es a agregar en cada vez más complejos compuestos, químicos, minerales, gases y densidades de las cuales la vida es un epifenómeno. Pero la vida misma es una transición en el continuum de la materia. El propósito de la vida es proveer conciencia. El del alma, espíritu y la mente es aprender sobre la naturaleza de la densidad y luego evolucionar más allá de la densidad y después evolucionar la densidad misma. Es también importante entender que la conciencia no depende del cuerpo físico. El alma existe separada de la vida y la mente no necesita un ser. El Solkin y las dimensiones. El Solkin está basado en las 13 columnas verticales, siendo el séptimo el sin espejo, el lugar del origen del espíritu. Esto significa que cada una de las 13 dimensiones está reflejada en el Solkin. El módulo del Solkin es mantenido unido por una matriz de 52 portales de activación galáctica, PAGs, arreglados en una rejilla de 20 filas horizontales. Si miras la séptima columna de la séptima dimensión, en términos del número de portales de activación galáctica, no hay ninguno. Esta falta de portales corresponde perfectamente al nivel radial plasmático y al origen del espíritu puro. La proporción entre los PAGs y el número de PAGs en las columnas constituye un tipo de índice de polaridad e intensidad y distribución de la carga eléctrica energética, representada en cada una de las dimensiones. Las primeras 6 dimensiones, por analogía, son las primeras 6 columnas, y las columnas del 13 al 8, siendo el espejo de la primera a la sexta, constituyen un universo alternativo. En el Solkin, las columnas tienen cargas en las posiciones que son análogas a las dimensiones que ellas representen. En la primera dimensión, columna, hay una carga en la primera y la última posición. En la segunda dimensión, columna, hay una carga en la segunda y la última posición. Y así sucesivamente a lo largo de la quinta, que tiene PAGs en la quinta y la quinta de las últimas posiciones. La tercera dimensión también ha unido cargas en la décima y undécima posición, indicando que esta es la dimensión de la sustancia cargada, materia, mientras la cuarta y la quinta, con 2 cargas extra, cada una muestra la separación de cargas y la materia llega a ser más etérica. La sexta dimensión tiene 10 cargas, secuencias del 6 al 15, que es donde los fluidos electrónicos interactúan para crear corrientes superlivianas de entidización. La séptima dimensión es el centro donde las cargas emanan, pero sin densidades eléctricas. La primera y la segunda dimensión tienen 2 cargas cada una. La tercera, la cuarta y la quinta dimensión, cada una tiene 4 cargas. Estas cargas complejas crean la vida. Viendo el Solkin en esta forma como un índice de las proporciones o la intensidad electrónica de las diferentes dimensiones, es una forma de encajar el reino imaginal en una simultánea comprensión multidimensional de la realidad cósmica. La información es dada en la ciencia cósmica para facilitar la evolución consciente. No hay nada que ocurra o sea descrito que no sea una función de la inteligencia directiva. Aún los eventos al azar juegan un papel en el origen de la estructura de inteligencia y su efecto sobre la conciencia. La inteligencia es el momento de la forma impartida a un designio dado, cuando es expresado por la mente y el poder creativo puramente trascendental.
el que es más allá del universo. La conciencia ocurre cuando el reflejo del Supremo Creador se condensa en entidizaciones autorreflexivas de los 7 plasmas radiales, que codifican el origen del espíritu en la 7ª dimensión. Una vez este proceso es generado, un curso de evolución consciente se abre con la circuitería interdimensional del orden cósmico. La evolución consciente es científicamente formulada como Sem-Kar dual. En esta señal, el círculo de la perfección encierra la entidización triádica del ser, cuatri y pentadimensional, el yo, el ello o id y el superyo. En las 20 tablas de la ley del tiempo, esto es también la 10ª runa. El sendero de la conducta unifica el sendero. Dual es la carga eléctrica que significa autocontrol o autorregulación. El Om galáctico es la firma de la 8ª galáctica que unifica las dimensiones. La evolución consciente, entonces, es definida como la conducta que unifica e iguala la existencia, como descargas eléctricas autorreguladoras, por las cuales la 8ª galáctica unifica las dimensiones. Como el codón 10, la práctica muestra que la mente es disciplinada por el tiempo genera, la mente hace puente, el tiempo hace los clímax. Esta disciplina mental unifica el sendero de la evolución consciente, disparando una descarga eléctrica o fuerza consciente autorreguladora ecualizada por la 8ª galáctica. El codón 64 de la mente pura, la mente genera, la mente hace puente, la mente hace los clímax. Esto da como resultado la unificación de las dimensiones en pura absorción mental hacia la mente más alta o el supremo creador.